Buenos días. Hoy vamos a ver el tema de tecnología en las organizaciones, en donde vamos a ver la empresa y la organización. Tenemos que considerar entonces que la empresa es una organización con un fin de lucro, es decir, con la intención de producir bienes o servicios y tener un ingreso a partir de ello. Y una organización es un conjunto de personas agrupadas bajo un fin determinado, que puede ser una empresa o podría ser una institución gubernamental, una ONG o cualquier otro tipo de organización. ¿Qué tenemos que pensar entonces? ¿Por qué es tan importante la tarea del administrador de sistemas en una organización? Otro tema para pensar es cómo especificar un sistema para que otro lo desarrolle. En este punto lo que tenemos que pensar es si nuestra organización tiene un requerimiento de desarrollar un sistema informático, porque no existe uno específico para las necesidades de la organización, entonces nosotros tenemos que ver cómo es la manera de especificar esos requerimientos para que un tercero que no conoce el funcionamiento de la organización pueda desarrollarlo correctamente. Y como tercer elemento tenemos que pensar en cómo mantener la seguridad de la información. ¿Sí? Hoy está muy en boga el tema de los ransomware, es decir, aquellos sistemas de ataque que capturan la información de la organización, la secuestran a cambio de un pago para devolverla. Pero también tenemos otro tipo de seguridad que tenemos que proteger, porque como dijimos, una empresa es una organización y podríamos tener patentes, planos, fórmulas químicas, etcétera, que sería información importante para la organización, así como cuestiones de comercio, de clientes, de proveedores, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo mantener esa información segura para no perderla. Entonces, como elemento, y decíamos, una organización se compone de diferentes partes y se van a catalogar en diferentes tipos. Y las empresas tienen activos y generan flujo de información. Una organización entonces es una unidad social o agrupación humana deliberadamente construida para alcanzar fines específicos. Es decir, que va a tener una finalidad, una definición de roles y distribución de tareas, la división de la autoridad y del poder formal, una duración, sistemas de coordinación y comunicación, criterios de evaluación y control de resultados. Según Mismer, cualquier organización va a tener una estructura similar a la del gráfico, es decir, va a tener una ideología que representa todo el ámbito y el contexto de la empresa. No hablamos en ideología ni de cuestiones políticas, ni de cuestiones religiosas, ni nada por el estilo. Hablamos de lo que la organización tiene como fin o misión. Va a tener una parte de la organización que va a ser la cabeza o la parte que dirige, pues se llama cumbre estratégica. Va a tener un centro medio o una línea media o mandos medios también, que son las partes intermedias de la línea de mando de una organización. Y el núcleo operativo, que son las personas que realizan las tareas. Y luego vamos a tener una tecnoestructura, que es una parte de la organización que puede ser interna o externa, y el staff de apoyo, que son quienes definen la parte técnica o la parte de apoyo para actividades dentro de la organización. Entonces, el núcleo operativo, que es lo que decíamos recién, ¿sí? La parte operativa abarca a los miembros que realizan el trabajo básico relacionado con la producción. Aseguran los insumos para la producción, transforman los insumos en productos
distribuyen los productos, proveen apoyo directo a estas tareas. Es la parte que logra la producción esencial que mantiene viva la organización en su corazón. Cuando hablamos de insumos y de productos, no solo son productos, bienes materiales, también pueden ser servicios. Y esto se aplica tanto a organizaciones como a empresas, porque si tenemos, por ejemplo, el caso de Médicos Sin Fronteras, los insumos van a ser los medicamentos, los elementos que necesitan para atender a las personas, y esos insumos se traducen en productos que son los servicios que esos médicos brindan a las personas con necesidades, ¿sí? Es decir, a los desplazados, a los de los campos de refugiados, etcétera. Entonces, el producto que brindan es ese servicio de atención médica. Y obviamente se distribuyen esos productos a lo largo de todas las áreas donde esa organización tiene incumbencia. La cumbre estratégica es la encargada de asegurar que la organización cumpla con su misión efectivamente, satisfaciendo las necesidades de quienes la controlan o de quienes tienen poder sobre la misma. Entonces, la cumbre estratégica vendría a ser los directivos de esa organización. Son personas encargadas de la responsabilidad general de la organización, gerentes de alto nivel con intereses globales, y también se incluyen acá a quienes suministran apoyo a dichas áreas, es decir, toda la parte administrativa que está dentro de esa área. La línea media se relaciona con la conducción departamental o por áreas que hay dentro de una organización. Son la vinculación entre el núcleo operativo y la cumbre estratégica, es decir, son las que interpretan lo que la cumbre estratégica define como líneas de trabajo y las informan hacia el núcleo operativo para que se ejecuten. Recogen información de desempeño de la propia unidad, decodifican los requerimientos de la cumbre estratégica e intervienen en la corriente decisoria, es decir que muchas veces pueden dar su opinión y es informada hacia la cumbre estratégica quienes toman esos elementos para la toma de decisiones. La tecnoestructura, que dijimos que era uno de los sectores que estaba al costado, digamos, de la organización, son analistas que hacen que los demás trabajen de forma estandarizada, ¿sí? Entonces son analistas de estudio de trabajo, estandarizan las corrientes de trabajo, analistas de planificación y control, normalizan los resultados y la producción, es decir, establecen normas para que, pero en este caso a través de los resultados, ¿sí? O sea, establecen las normas de cómo deben ser los resultados de esa producción. Analistas de personal normalizan las habilidades y destrezas, es decir, generan elementos de capacitación o entrenamiento hacia el personal para que todos tengan el mismo nivel de entrenamiento, de destreza y de conocimiento. Y normalmente están fuera de la corriente organizacional, es decir, que no están en la parte, no están involucrados en la toma de decisiones, en las líneas de mando, ni en la parte operativa. Pueden ser parte de la organización, pero normalmente son externos. Los estados de apoyo son unidades especializadas en brindar soporte a la organización fuera de su corriente de trabajo operativo, es decir, dan soporte a toda la organización, pero no son parte de la tarea operativa. Son áreas pocas veces desarrolladas o reconocidas en la literatura tradicional, muchas veces incorporadas en el rol de la tecnoestructura. Como decíamos entonces al principio, la ideología, que es lo que engloba a toda la organización, es asimilable a lo que se conoce como concepto de cultura organizacional. Sistema de significados e ideas que comparten los integrantes de una organización y que determina su comportamiento, es decir, que todos los integrantes tienen el mismo concepto o el mismo objetivo que tiene la organización, por consiguiente determina ese comportamiento, es decir, los médicos integrantes de la organización Médicos Sin Fronteras no estarían si no tuvieran las mismas ideas que la organización, ¿sí?
Y así podemos hablar lo mismo con los demás organizaciones sin fines de lucro que funcionan. Y lo mismo con las empresas, ¿sí? En general, los empleados de una empresa tienden a tener los mismos objetivos que la empresa y funcionar en pos de ella por diferentes motivos, principalmente por mejorar su calidad de vida y su remuneración. La ideología entonces representa la personalidad de la organización y también los valores que sostiene. Todo esto normalmente se ve reflejado en los conceptos de misión, visión y valores de la empresa. Es decir, toda empresa genera dentro de su punto de inicio un documento que incluye la misión, visión y valores, en donde dice cuál es su objetivo, la visión es el porqué y digamos, y los valores, bueno, cómo lo van a llevar adelante. La cultura es una percepción, es un aspecto compartido entre sus miembros, es decir, por ejemplo, una organización, vamos a decir, una fuerza de seguridad, ¿sí? La cultura interna de la fuerza de seguridad es una percepción y es un aspecto que está compartido por todos sus miembros. Todos más o menos tienen los mismos intereses y las mismas formas de pensar y de actuar. Implica un proceso de socialización, o sea que eso se va comunicando entre sus integrantes, eso es socialización, y se manifiesta a través de anécdotas y ritos, signos materiales y el lenguaje propio de dicha organización. ¿Qué es la estructura organizacional entonces? Son las diferentes formas en que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la coordinación del mismo, orientándolo al logro de los objetivos. Es decir, que entonces en una estructura organizacional lo que dice es que el trabajo puede ser dividido en diferentes formas para alcanzar luego todo junto y coordinado el objetivo de la organización, ¿no? Una estructura organizativa podría ser, por ejemplo, esto que sería algo similar a una unidad educativa, donde tiene la alta gerencia en la rectoría y vicerrectoría, los mandos medios en el coordinador y las diferentes áreas, y el área del personal, digamos, el núcleo operativo serían los docentes, los tutores, diseñador, animador, todo lo que está acá abajo dividido en las diferentes áreas, como decía, pero todo esto trabajando coordinado alcanza su objetivo. ¿Qué son los mecanismos de coordinación? Permiten explicar las formas fundamentales que se puede coordinar el trabajo, los cuales corresponden tanto a la coordinación del trabajo como a la comunicación y al control. Esta es una definición de Mismer y tienen el link ahí en Wikipedia para mayor detalle. ¿Cuáles son los mecanismos para la coordinación? La adaptación mutua, la supervisión directa, la normalización o estandarización del proceso de trabajo, la normalización o estandarización de los resultados y la normalización o estandarización de los conocimientos y habilidades. Es decir, son los 5 mecanismos que se pueden aplicar individualmente o colectivamente, es decir, en algunos lugares unos, en otros lugares otros. ¿Cómo es la adaptación mutua? Es la coordinación del trabajo, se realiza a través de la comunicación informal, es decir, yo me comunico con mi compañero y vamos organizándonos en cómo nos acomodamos para realizar la tarea. El control y el poder de coordinación recaen sobre quien realiza la tarea, ¿sí? Entonces el núcleo operativo o las partes del núcleo operativo se van coordinando entre sí para realizar la tarea. Obviamente esto es utilizado en organizaciones más simples, por ejemplo, 2 palistas en una canoa, y también en las organizaciones más complejas, equipo de trabajo interdisciplinario. Dentro de estos ejemplos podríamos dar varios, ¿sí? Por ejemplo, 2 personas que están reparando un motor, bueno, uno
conoce sobre una parte y el otro conoce sobre otra, y se van coordinando para realizar cada uno la tarea que debe realizar. La supervisión directa es una situación en la que una persona coordina a los demás dándole órdenes. Por lo general surge cuando un cierto número de personas tienen que trabajar juntas. Por ejemplo, un equipo de fútbol o un equipo de un deporte que necesita un capitán o un director técnico. Entonces esa persona va indicando a los demás cómo deben realizar su tarea, cómo deben comportarse, cómo deben ejecutar su parte de la acción para que el resto, para que el objetivo final sea el correcto. También puede lograrse mediante la estandarización o normalización en forma automática o a través de estándares que definen lo que las personas deben hacer y así asegurar la coordinación del trabajo. La estandarización de procesos se trata de la especialización de los procesos, es decir, la programación del contenido del trabajo estableciendo directamente los procedimientos o pasos a seguir. Ejemplo, el armado de un juguete, una línea de montaje en una fábrica, etc. Es decir, hay un proceso definido que dice exactamente cuáles son los pasos a seguir, por dónde empezar y los siguientes pasos hasta alcanzar el objetivo del producto o servicio, ¿no? La estandarización de los resultados es el conjunto de normas estrictas que regulan el producto final de un trabajo o actividad. Es decir, acá es al revés, no se está estandarizando el proceso, es decir, no se está estableciendo el paso a paso, sino que se establece cuál es el resultado. Por ejemplo, podríamos decir una caja de manzana, donde el resultado sería que todas las manzanas de esa caja sean de una misma medida o calidad. También podemos decir, como ejemplo, cuando a un gerente de división se le pide que incremente las ventas en un 10% para que la organización pueda cumplir con su objetivo general de ventas. Es decir, está estandarizando el resultado, debe alcanzar un valor de ventas total, ¿sí? Entonces se está estableciendo un piso o un límite o una forma, como decía, por ejemplo, el cajón de manzanas, que todos tengan una medida o calidad de manzanas dentro. Estandarización de habilidades. Se estandariza el trabajador más que el trabajo o los resultados. Los trabajadores adquieren ciertos conocimientos, en general antes de incorporarse a la organización, destrezas y habilidades para que en forma subsecuente los apliquen en el trabajo. Por ejemplo, equipos de venta o telemarketing, donde se les enseña una serie de procesos una serie de pasos, no sé si pasos, pero sí se les enseña cómo deben realizar su actividad, ¿sí? Qué elementos deben aplicar, qué conocimientos deben utilizar, etc. Luego además tendrán una parte de estandarización del proceso en donde sería, bueno, tenés que hacer para esta acción el paso A, luego el B, luego el C, ¿sí? Un checklist de tareas. También podría ser en estandarización de habilidades, por ejemplo, capacitar a las personas que hacen la selección de fruta en una planta empacadora. Entonces, el resultado es la estandarización por resultado, es decir, ¿sí? Donde todas las cajas tengan manzanas de un determinado tamaño y calidad. Pero para ello se hace una estandarización de habilidades, se capacita a los empleados para que todos sepan cómo hacer esa selección de la fruta. Entonces se combina una estandarización de resultados con una estandarización de habilidades. Bien, entonces ahora vamos a los tipos de organización. ¿Sí? Hay 6 tipos, según Mismer, 6 tipos básicos de organización que luego, bueno, también pueden combinarse. Pero en general, con algunos de estos alcanza para definir una organización. Puede ser una estructura simple, una burocracia mecánica, una burocracia profesional, una forma divisional, una adocracia o una forma misionera. La estructura simple es lo que vemos, ¿sí? Un elemento bien simple de acuerdo al gráfico que define Mintzberg. Entonces tiene uno o pocos administradores, o sea que
en la parte de la alta gerencia hay uno o pocas personas. Un grupo de operarios que realiza el trabajo básico. Solo una pequeña parte de los comportamientos están estandarizados o formalizados y el planeamiento es mínimo. Hay poca necesidad de analistas o asesores, ¿sí? Es una organización chica con una estructura muy simple y bueno, por ahora más o menos se va trabajando con una o dos personas en alta gerencia y algunos trabajadores que van ejecutando la tarea sin mucho planeamiento. Pocos administradores en la línea media, pues la coordinación la realiza la administración superior, es prácticamente directa. El control es altamente centralizado, es decir, está en la alta gerencia. Y algunos ejemplos podrían ser una concesionaria de automóviles con un propietario entusiasta, un flamante departamento de gobierno, hasta que crece y se desvirtúa, un comercio minorista de mediana dimensión, una corporación dirigida por un empresario agresivo, un gobierno encabezado por un político autocrático y un sistema escolar en estado de crisis. Bueno, ya en este caímos mal. Bien, burocracia mecánica. En este ya vemos que tenemos un área de alta gerencia, una línea media bastante extendida, staff de apoyo y tecnoestructura y bueno, obviamente la zona de núcleo operativo. En este caso, en la burocracia mecánica se apunta a la estandarización del trabajo que elabora su administración. Requiere de muchos analistas para diseñar y mantener sistemas de estandarización, es decir, toda esta estructura son los analistas que diseñan y mantienen ese proceso de estandarización. Surge una amplia jerarquía en la línea media para la supervisión del trabajo, es decir, en el caso anterior vimos que esto casi no existía. Bueno, acá tenemos una amplia línea media que sirve para la supervisión de todo el área, de todo el núcleo operativo. Entonces la alta gerencia define objetivos, la tecnoestructura hace los análisis y los procesos de estandarización y la línea media hace la supervisión de trabajo. Luego tiene un amplio staff de apoyo debido a que necesita estabilidad para operar. Así que tiene un amplio staff de apoyo, que todos estos son los que mantienen toda la parte técnica de la organización. Esta estructura es muy común en empresas grandes, maduras y con sistemas de producción masivos. ¿Cuáles son los principales problemas de la burocracia mecánica? El trabajo es repetitivo y embrutecedor, es decir, el núcleo operativo cada persona hace exactamente siempre lo mismo, ¿sí? Se convierte en una máquina que toma una cosa y le pone en otro lugar o haciendo siempre, por eso es embrutecedor, no hay capacidad de innovar dentro del núcleo operativo. Hay una obsesión por el control, por eso una gran línea media, y utiliza máquinas hechas para propósitos específicos, es decir, que termina teniendo una línea de montaje o una línea de trabajo donde las máquinas que las utiliza son diseñadas y fabricadas para ese producto específico. Algunos ejemplos, por ejemplo, el Correo Nacional, una agencia de seguridad, una acería, una prisión, una línea aérea, una empresa automotriz gigante y fábricas de producción masiva. Todas estas cumplen dentro de la característica de burocracia mecánica. Si bien ustedes dirán, no, bueno, pero ¿qué tiene de mecánico una presión o qué tiene de mecánico una automotriz gigante? Lo que tiene es que todos los procesos están definidos y quienes los tienen que ejecutar simplemente tienen que seguir el proceso y hacen siempre lo mismo. La burocracia profesional. Acá vemos entonces que cambia la estructura. Tenemos un área de alta gerencia, una línea media más acotada, una tecnoestructura muy chiquita, un gran staff de apoyo y el núcleo operativo.
La burocracia profesional se basa en la estandarización de conocimientos y habilidades, es decir, que todos deben tener los mismos conocimientos y habilidades, todos deben tener en mismo nivel de capacitación. Generalmente depende de profesionales bien entrenados para realizar las tareas operativas, es decir que acá ya tenemos profesionales, ¿sí? La estructura es muy descentralizada y los profesionales trabajan en forma independiente. Por eso hacer una estructura descentralizada, ustedes ya ven que la línea de control o de mandos medios ya se achica bastante. Se necesitan pocos administradores de primera línea. El personal de apoyo es grande, realizando el trabajo simple y rutinario que los profesionales no quieren hacer. Acá en el personal de apoyo entran todos los que hacen las tareas administrativas, secretarias, etcétera, que realizan aquella tarea que los profesionales que están en el núcleo operativo no quieren hacer. No es una estructura para innovar, sino para perfeccionar lo ya sabido. Si el medio es estable, funcionará bien. Entonces, no se trata de un área de desarrollo con capacidades para innovar, sino que de ejecución constante de lo ya conocido. Es una organización democrática y de gran autonomía. Es decir, que cada uno de los del núcleo operativo tiene autonomía para realizar su trabajo. En general, esto se aplica a universidades, hospitales generales, sistemas escolares, firmas de contadores públicos, abogados, arquitectos y otros profesionales, agencias de trabajo social y firmas de producción artesanal. Fíjense que en general en todos estos estamos hablando de todos profesionales asociados de alguna manera, unidos en buffet o como quieran llamarlos, ¿sí? O estudios, en donde cada uno sabe lo que tiene que hacer y todos van en pos de un objetivo general. La forma divisional. En este caso, como podrán ver, tenemos una zona de alta gerencia, una zona media de mandos medios muy acotada, una tecnoestructura pequeña y un staff de apoyo bastante grande. Pero lo importante aquí es que el núcleo operativo se divide a su vez en suborganizaciones, es decir, que a su vez tienen una alta gerencia, una línea media, staff de apoyo, tecnoestructura, etc. En este caso, por ejemplo, entra la mayoría de las corporaciones multinacionales. Son grupos de entidades más bien independientes que se encuentran unidas por una administración suelta. Por eso dice grupos de entidades más bien independientes que se encuentran unidas por una administración, pero que baja lineamientos, pero no tiene una ejecución estricta. A diferencia de la burocracia profesional, las divisiones se encuentran en la línea media y no en el centro operativo, como los profesionales. La divisionalización no significa descentralización. La divisionalización se refiere a una estructura de unidades semiautónomas en que los administradores a cargo de cada una retienen gran parte de la autoridad. Entonces, no significa descentralización, pero cada una de esas divisiones tienen sus líneas o sus gerencias o sus elementos de trabajo y de generación de alta gerencia reducida, digamos, pero que tienen a cargo toda esa área. Por ejemplo, podría ser, si tomamos un gran banco, podría ser el área de marketing, el área de operaciones, el área de compras. ¿Sí? Cada una de esas áreas tiene una gerencia y tiene un núcleo operativo y tiene todo funciona como una suborganización dentro de la gran organización. La adocracia, ¿sí? Es una organización de las más complejas y estandarizadas. Por ejemplo, una productora cinematográfica o una fábrica que produce prototipos complejos. La autoridad se está trasladando constantemente, es decir que la autoridad no está aquí, sino que se va moviendo hacia el sector que tiene que ejecutar en ese momento, que tiene el conocimiento para la ejecución.
Se apoya en expertos entrenados y especializados para realizar la mayor parte del trabajo. En la adocracia, los expertos están dispersos a través de toda la estructura. Fíjense que la estructura puede subdividirse, pero está prácticamente, no hay una separación entre la alta gerencia, líneas medios y núcleo operativo. La autoridad no fluye de acuerdo a una jerarquía, es decir, no va de abajo hacia arriba, sino que va a donde se encuentra el experto en ese momento necesita para tomar una decisión determinada. La autoridad está basada en la competencia y no en la jerarquía. Tienden a desaparecer la línea media y el personal de apoyo. Es decir, por ejemplo, en un estudio de cine, la autoridad va cambiando de acuerdo a la tarea que se debe realizar. En un momento será el director de fotografía, en otro momento el de audio, en otro momento el de edición, etc. ¿Sí? Va variando de acuerdo a donde está el experto que necesita tomar una decisión determinada en ese momento. Algunos otros ejemplos: grupos religiosos, grupos de desarrollo de software libre, por ejemplo, asociaciones, fundaciones y ONGs. Más información sobre este tipo de la organización, aquí le dejo un link de donde está el diseño organizacional de Henry Mintzberg, así que bueno, les recomiendo su lectura para afirmar mejor los conocimientos. Pasamos de lo que es una organización general a lo que es una empresa. Una empresa es una organización en la cual se coordinan trabajo y capital. A través de un proceso administrativo produce y comercializa bienes y servicios en un marco de riesgo. Procura además armonizar los intereses de sus miembros con el objetivo de crear, mantener y distribuir riqueza entre ellos. Es decir, que una empresa tiene en general un objetivo de generar un lucro. Características: es un emprendimiento que implica riesgos, exige coordinación de capital y trabajo, percibe la calidad y cantidad de bienes y servicios que produce para el perfeccionamiento de la vida social, la iniciativa es el centro motor y el proceso administrativo su herramienta. ¿Cuáles son sus principios? Tener una relación constante con el ambiente en el cual operan clientes, proveedores, ventas, compras, impuestos, préstamos, gobiernos, países, etc. La empresa por sí sola no existiría, es decir, tener una empresa en un lugar y no tener contacto con el entorno no existiría, ¿sí? Necesita proveedores, necesita clientes, necesita hacer ventas, necesita realizar compras, pagar impuestos, obtener préstamos, ver las normativas del gobierno, etc. Maneja dos tipos de recursos muy distintos: los activos tangibles y visibles, que pueden ser los bienes de capital, las maquinarias, los bienes muebles, los bienes inmuebles, etc. Y los activos intangibles o invisibles. Los activos tangibles se entienden como parte material de la empresa y son fundamentalmente para el funcionamiento del negocio, pero necesitan complementarse con adecuados activos invisibles para constituir la base del éxito de largo plazo. Los activos tangibles entonces crecen gracias al flujo de dinero. El dinero que se gana en ventas u otros procesos es reinvertido en nuevos activos visibles. En ese sentido, el dinero es un recurso reciclable. Los activos intangibles son aquellos que no se pueden comprar. Por ejemplo, la imagen de marca se consigue con el tiempo y con buena calidad y servicio. Si yo no puedo comprar una imagen para mi empresa, ¿sí? Me la tengo que ganar a través del tiempo, con buenos productos, buen servicio, buenos resultados en general. Y son la base del éxito de la empresa. Cuanto más lo riego y lo abono, más éxito voy a tener en mi empresa. Y luego requieren esfuerzo para preservarlo una vez que se obtienen. Es decir, logré una marca y un sello de mi empresa, logré que fuera reconocida, bueno, tengo que mantenerlo, ¿sí? Entonces eso requiere esfuerzo, no se mantiene solo.
Si bajo mi calidad y mi servicio y mi producto, va a caer la imagen de mi empresa. Como propiedad, la acumulación de los activos intangibles lleva tiempo, no es algo inmediato, es decir, yo no puedo generar una buena imagen de una empresa de un día para el otro, ¿sí? Requiero tiempo, requiero esfuerzo. Pueden ser usados simultáneamente de múltiples maneras. Aumentan el valor con el tiempo conforme van siendo usados, es decir que a medida que yo voy logrando generar mi activo intangible y lo sigo utilizando y lo voy manteniendo, va aumentando su valor. Son los que pueden aportar verdadera ventaja competitiva a la empresa. Dependen de la información que la empresa maneja y se clasifican de acuerdo a los flujos básicos de la misma. Entonces, como algunos ejemplos, tengo tecnología, que pueden ser patentes, inventos, fórmulas, procesos, diseños, modelos, el know-how, el conocimiento interno, el saber hacer, y también y principalmente el capital humano, ¿sí? Profesionales especializados en el rubro. Yo tengo que mantener mi capital humano. Si yo dejo que mis especialistas se me vayan, entonces voy perdiendo ese activo intangible. En la empresa, entonces, tenemos necesidad de flujos de información, porque la información se genera para ser utilizada por distintos usuarios. En una organización se denomina flujo de información a la forma en que ésta pasa de un sector a otro de la organización. Y este flujo depende de la estructura de la organización. Y tenemos básicamente tres tipos de flujo. El flujo de información ambiental es la información procedente del entorno hacia el interior de la empresa, es decir, todo aquello que sucede en el entorno cercano, mediano y lejano, que sea importante o que pueda afectar el funcionamiento de la empresa. Y en cuestiones políticas, socioeconómicas, etcétera, que puedan afectar el funcionamiento. La información interna es el movimiento de información dentro de la empresa, es como yo hago circular la información dentro de la empresa. Y la información corporativa es aquella que se genera dentro de la empresa y que se muestra o se informa hacia afuera. Los flujos de información ambiental, entonces, son necesarios para que la empresa capte información, por ejemplo, del mercado, y pueda responder a necesidades y expectativas de los clientes. Es necesario para obtener información tecnológica, tendencias, regulaciones, etc. Y tenemos dos tipos de entorno. El entorno inmediato, los elementos que se deben tratar a diario, clientes, proveedores, competencia, impuestos, etc. Y los elementos remotos, que deben monitorear para identificar cambios y tendencias, políticas, economía, sociedad, innovación, científico-tecnológica, etc. Es decir, tenemos el día a día como entorno inmediato y todo aquello más global o más general que va a impactar hacia adelante en el funcionamiento de la empresa y se llama entorno remoto. Flujo de información interna. Se aplica a la información que se recibe del ambiente como a la que se genera dentro de la empresa. Es decir, todo lo que va circulando dentro de la empresa, que puede ser parte de lo que se recibe del ambiente o información que se genera dentro de la misma empresa. Cada miembro debe convertirse en un agente activo de obtención y comunicación de información. Es decir, que todos los miembros deben ser capaces de obtener información de alguna forma, sea externa o interna, y comunicarla. Hay dos grandes categorías: información operacional y conocimiento. La información operacional es la resultante del propio funcionamiento de la empresa y es fundamentalmente formal, es almacenable en algún tipo de soporte. ¿Por qué se dice fundamentalmente formal? Porque está basada en datos. Entonces yo acá tengo, por ejemplo, las listas de clientes, los catálogos de productos, los listados de almacén, el stock disponible, la cantidad de productos que se vendieron, lo que se compra, etc. Los registros contables, los registros sobre el control de maquinaria, por ejemplo, los mantenimientos, etc.
El conocimiento, que es el otro tipo de información, los conocimientos, es el entendimiento y o interpretación de un conjunto de información y de las formas en que esa información puede ser útil para dar soporte a una determinada tarea o para alcanzar una decisión. Significa entender relaciones de la información, es decir, en el conocimiento yo lo que digo es todo aquello que voy interpretando o entendiendo, le voy dando forma para que esa información pueda ser útil a otras áreas, a mi área o a otras áreas de la organización. También puedo incluir las capacidades creativas de los miembros de la empresa. Los trabajadores del conocimiento o knowledge workers son las personas que crean, usan y diseminan conocimiento, pero puede obtenerse de la experiencia de cualquier persona. Es decir, son aquellas personas que crean productos, usan conocimiento y lo diseminan. En el producto también pueden ser formas de hacer las cosas, ¿no? No solo el producto final. Y formas de resolver problemas, etcétera. Algunas cuestiones puntuales. Entonces, por eso son trabajadores del conocimiento. Y lo enseñan, lo diseminan para que pueda ser utilizado por otros, y es lo que se denomina como experiencia. Este conocimiento es básicamente informal, o sea, la transmisión del conocimiento es básicamente informal, es decir, que el flujo y almacenamiento no está estandarizado, es decir, que no hay una manera de almacenar ese conocimiento de una forma estándar, y no hay un flujo definido para que circule. Y normalmente se transmite de persona a persona en el quehacer diario, es decir, por eso es informal. Si bien las organizaciones también pueden montar lo que se llaman bases de conocimiento, en donde se van registrando todos estos saber hacer, know-how, para o formas de resolver algún elemento puntual, para que cualquiera pueda buscarlo ante una necesidad, buscar en esa base y tener rápidamente la forma de resolver esa situación. El flujo de información corporativa, información para distinguir la empresa, o sea, esto es la información saliente, digamos, ¿sí? Es información para distinguir la empresa de manera que se identifiquen sus productos y servicios, aquella información que la empresa genera para que se identifiquen sus productos y servicios. También pueden ser campañas publicitarias, etc. Satisfacer a los clientes y usuarios con productos de calidad, imagen, marca y prestigio. Y informar a los inversores sobre beneficios de formar parte de la empresa. Es decir, que no solo están las campañas publicitarias sobre los productos, sino que también hay información de el estado económico de la empresa, ¿sí? Entonces tenemos mensajes directos, campañas publicitarias, imagen al participar en eventos deportivos o sociales, mensajes indirectos, esencialmente cuidar la calidad de todo esto, y los balances contables o información administrativa de la organización. La información y las directivas. Tradicionalmente están basadas en estructuras jerárquicas. Los niveles inferiores informan a sus superiores y los superiores instruyen a los inferiores. ¿Cuáles son los problemas que tiene esto? Las decisiones pueden no tomarse en el lugar donde se originan los problemas, es decir, que muchas veces deben escalar varios niveles, lo que puede distorsionar la información y retardar la información. Depende de la cantidad de niveles y la forma en que se transmita esa información, puede ser rápida o como puede demorarse. Y lo peor de todo es la distorsión, ¿sí? La complejidad de las empresas requiere distribuir la capacidad de decisión con menos mandos intermedios, más conexión entre la dirección estratégica y los niveles operativos, es decir, achicar los mandos intermedios y generar una organización más horizontal. Entonces, en este gráfico, como ven, los datos suben desde el nivel de operación a la planificación y las órdenes bajan de planificación a
operación. Dependiendo de cuántos pasos haya en esta área de control o en esta parte de operación, esto va a ser más rápido o más lento, y por consiguiente rápido o más lento, y además puede haber una distorsión de la información. Entonces, debiendo pasar a un sistema más horizontal, donde la información circule horizontalmente y los datos verticalmente, pero con mucho menos pasos, digamos, ¿sí? La alta dirección se encarga de la planificación estratégica de la empresa, es decir, de la identificación y fijación de objetivos. Toma decisiones con implicaciones a largo plazo, por ejemplo, sobre productos y servicios que se ofrecerán. La dirección táctica, que es el siguiente escalón, vela por el cumplimiento diario de los objetivos fijados por la alta dirección. Pone en práctica los planes de la dirección estratégica y coordina y supervisa las distintas funciones de la empresa para conseguir su cumplimiento en las mejores condiciones. Los trabajadores de datos y conocimientos son miembros de la empresa, los que manejan datos que tienen la información de administrar, tienen la función de administrar la información operacional que es generada por el funcionamiento propio, ejemplo, personal contable, administrativo, etc. Los que manejan conocimientos son aquellas personas que diseñan productos y servicios, ejemplo, ingenieros de diseño, personal de marketing, asesores legales, etc. Los operadores son los empleados encargados de generar el producto o prestar el servicio, el nivel operativo. Generalmente el personal que realiza tareas repetitivas y capacitado para realizar las mismas. Entonces acá vemos las diferentes capas de una organización y cuál es su función. Entonces la alta dirección tiene la parte estratégica de la determinación de objetivos, el área táctica tiene la parte de dirección con la supervisión y coordinación para el cumplimiento de los objetivos, y en el área de conocimiento tenemos los trabajadores de conocimiento y los trabajadores de datos que diseñan los productos y servicios y hacen la administración de la información, y en el área operativa los trabajos que hacen los trabajadores, que son los que hacen los productos y los servicios. Esto debe dividirse también en áreas funcionales, es decir que dentro de esta estructura de empresa informacional también debemos dividirla en las áreas funcionales. Entonces el modelo debe completarse con la incorporación de distintas áreas funcionales en la empresa, por ejemplo, finanzas, producción, venta y gestión de recursos humanos. En cada una de estas áreas existe algún tipo de dirección estratégica o táctica, algún tipo de trabajadores de datos o conocimientos y algún nivel operativo, quedándonos entonces una estructura similar a esta. Entonces, por cada área, producción, finanzas, ventas, recursos humanos, etcétera, que se defina, vamos a tener todas las representantes en todas y cada una de las etapas, ¿sí? En la alta dirección, en la dirección, en la parte táctica, en la parte de conocimiento y en la parte de operación. ¿Hay alguna bibliografía adicional que podrían repasar? Sería interesante que lean, por ejemplo, el video sobre cadena de valor, que acá les dejo el link. ¿Qué información es importante para una empresa que produce Gaspio? Este es, por ejemplo, el dato del link. La cadena de valor de petróleo. Aquí tienen otro video para ver. Y como libro tenemos Ruta en la información del negocio, el capítulo 2, solamente, de López y Leonardo López, y Mintzberg y la dirección, de Henry Mintzberg.